Hola familia Lincoln Hill y amigos, una bendición siempre estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. Vamos a continuar nuestra serie sobre poniéndonos la armadura de Dios en Efesios capítulo 6. Y hoy vamos a enfocarnos en la segunda parte del versículo 17 sobre la espada del Espíritu. Pero siempre comenzamos con el versículo 13 del capítulo 6 de Efesios, donde nos recuerda el propósito de la armadura. Déjeme comenzar con una palabra de oración, buscando la ayuda del Señor y que Él nos guíe en todo este mensaje. Amantísimo Padre Celestial, gracias por tu palabra que es igual ayer, hoy y mañana. Gracias por la oportunidad de escuchar tu voz. Pedimos que tú nos ilumines, que nos ayudes a llegar a Shema, escuchar y obedecer, escuchar y aplicar tu palabra. Alinea nuestros corazones con tu palabra, Señor. Remueva distracciones, cosas que pueden perturbar para que no nos inclinemos hacia ti. Y, Señor, ayúdanos en este momento poder ser sensibles a lo que tú quieres decirnos. Úsame como tu instrumento, Señor, de gracia, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Solo calentando motores por un momento, quiero preguntarles si alguna vez en sus vidas han tenido algo que no han aprovechado a lo máximo. Digamos, podría ser una computadora que no aprovecharon a lo máximo, no se daban cuenta del potencial, la capacidad de la computadora y apenas estaban usando 10% de la capacidad. O posiblemente podríamos pensar en la mente humana. Dicen que nosotros solo usamos 10% de la capacidad y que la gente más brillante usa más, un porcentaje más alto. O podría ser una casa que usted ha vivido que no aprovechó a lo máximo, o un carro o alguna otra tecnología o no sé qué. Todo eso por decir que en la Biblia hay algo muy importante, muy poderoso, que es la espada del Espíritu. Y muchos cristianos no aprovechan a lo máximo esta arma muy poderosa, ofensiva contra los ataques de Satanás. Y es importante que entendamos para que aprovechemos y seamos muy útiles en usar esta espada del Espíritu para vencer el enemigo y poder experimentar la vida abundante que el Señor quiere para nosotros más y más. Entonces vamos a ir a la palabra, como siempre, Efesios capítulo 6, enfocándonos en esa sexta parte, en el versículo 17, la segunda parte, pero comenzando en el porqué de la armadura, Efesios 6:13. El apóstol Pablo escribe, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para resistir el enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Vemos que el propósito en ponernos todas las piezas de la armadura es para poder estar firmes en Cristo, firmes contra los ataques del enemigo. Y es importante entender que es algo que debemos de ejercer, ponernos cada día, y Dios no nos forza, Él no lo pone, nosotros tenemos que ponernos estas piezas de la armadura. Y hoy vamos a mirar específicamente el versículo 17, pero les voy a recordar también las piezas de la armadura que ya estudiamos. Miramos el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, calzados del evangelio, de la paz, perdón, escudo de la fe, y la semana pasada miramos el casco de la salvación. Y quiero recomendarles que si se perdieron ese mensaje, que lo miren en nuestros archivos, en nuestro canal de YouTube o Facebook o WhatsApp, porque es algo tremendo el banquete que el Señor tenía para nosotros en entender sobre la justificación, la santificación y la glorificación. Cada cristiano debe de saber esta doctrina esencial de la salvación y encontrar su seguridad en esa salvación
en nuestro Señor. Ahora vamos a mirar el versículo 17, segunda parte. Tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿va? Miramos esta metáfora tan linda sobre la palabra del Señor, esa espada del Espíritu. Déjeme hacer esta observación, que en los días de los romanos y los soldados, a veces tenemos a esa imagen de esa espada larga, tremenda, ¿no? Y tendríamos tal vez esta imagen percibiendo esta espada, pero yo creo que Pablo tenía otra cosa en la mente, porque las espadas que usaban los soldados romanos eran para esas batallas de cara a cara, rostro a rostro, donde es más intenso la batalla. Y esas espadas eran más cortas para poder estar de cerca, pudiendo usarlo contra el enemigo. Y los soldados tenían que tener una habilidad tremenda para usar esas espadas para de veras poder destruir al enemigo. De igual manera, Pablo nos está instruyendo que debemos de tener esta espada para esos momentos más intensos de la batalla de acerca con el enemigo, esa espada, y que nosotros debemos de saber cómo manejar bien esa espada para poder experimentar la victoria del Señor contra el enemigo. Entonces vamos a entender eso con los componentes que siempre miramos cada semana. Primeramente, en poniéndonos la armadura de Dios, comienza con identificar nuestro enemigo, que sabemos que es Satanás, sus demonios y todos los que están sirviendo al enemigo sin saber o saber. Y reconocer cómo nos está atacando. ¿Y cómo nos ha atacado? Hemos mirado que el diablo usa la duda, usa las mentiras y el engaño, usa la tentación y el pecado, usa el conflicto robándonos de paz con Dios, los demás, con contención, usa el desánimo, usa el paralizarnos con temor. Y la semana pasada miramos cómo él usa la inseguridad. Pero esta semana quiero ver tres componentes, tres estrategias que él usa, especialmente en contra de lo que es la espada del Espíritu, la palabra del Señor, y entender qué significa en términos de la espada del Espíritu. Entonces, primeramente, él usa la ignorancia como estrategia. Hay muchas personas sumamente ignorantes de lo que dice la palabra de Dios. Saben lo que dice la tradición, lo que alguien más ha dicho, pero ellos personalmente no saben nada o muy poco de la Biblia. Es increíble las personas que critican la Biblia, que nunca la han leído ni una vez. ¿Quién hace eso con un libro? ¿Qué libro usted sabe en la vida que se ha publicado que alguien haya criticado el libro sin leerlo primero? Pero la gente hace eso con la Biblia todo el tiempo. Quiero animarte, amigo, amiga, si nunca has leído la Biblia, léala primero antes de criticarla o de removerla como algo de valor. Y hermano, hermana, si eres hijo de Dios, no te quedes en tus pañales, pero estudia, agarra la Biblia, no seas ignorante. En la película Matrix hace muchos años enseñaron esa escena que le dieron a la persona 2 pastillas. Y esta persona vivía en ignorancia, vivían en un mundo de mentira. Y parecía en la superficie que el mundo era bueno, pero la verdad es que había algo muy maligno detrás. Y ahora habían personas que se habían encontrado con la verdad y estaban tratando de ayudar a otras personas a ser liberadas. Y le dieron la opción, podía tomarse una pastilla que regresara a la persona a la ignorancia, a vivir en ese mundo de fantasía que por un momento podría sentirse bien, pero al final iban a estar completamente afuera de la verdad y iban para la destrucción. O podían tomar la otra pastilla que al tomarla iban a ver toda la verdad y que aunque había algo feo en ver
realidad, por lo menos ya no iban a ser engañados y iban a poder ser liberados de la mentira en que estaban y tenían la posibilidad de tener victoria sobre la maldad detrás de toda la mentira. Pues de la misma manera, la Biblia nos libera, nos ayuda a ver lo que está pasando, aunque se vea horrible, terrible, pero es mejor saber que ahí está lo maligno, ahí está lo malo. No quiero ser ignorante de lo que me puede destruir a mi alma, a mi familia. Y la ignorancia, al diablo le encanta que seamos ignorantes y que vayamos a la destrucción sin saber que ahí estaba a la vuelta. Dios quiere que sepamos la verdad, que no caigamos en ignorancia. Ahora también el diablo usa la indiferencia. Hay una gran indiferencia hacia la Biblia. Vivimos en una cultura, en una época donde hay más copias de la Biblia que han habido en toda la historia, más maneras de tener acceso a la Biblia, más formas de Biblias de niños, ancianos, parejas, pero todavía muchos no lo leen. Y qué feo que nos podemos hasta llenar, saturar tanto de tantas cosas, pero no agarrarnos de la Biblia. Como que si no tenemos cuidado, nos vamos a hacer insensibles a la Biblia, porque nos estamos llenando de tantas otras cosas que nos volvemos indiferente a lo que más nos pudiera ayudar, más nos pudiera liberar, más nos podría bendecir, pero el diablo le encanta usar la indiferencia, que nos hagamos indiferentes a lo que dice la Biblia, porque nos ocupamos de tantas otras cosas que en comparación no tienen nada de valor en comparación con lo que es la palabra del Señor. Ten cuidado de cómo Satanás usa la indiferencia para que nosotros no usemos la espada del Espíritu. Y por último, hoy quiero hablar de que él usa la pereza espiritual. Oh, qué pereza. Mañana lo hago, más tarde lo hago. Ay, tengo una flojera. Mejor pongo la radio, mejor pongo la tele. Qué triste que por la pereza muchos están pereciendo sin el Señor, o muchos cristianos están cayendo en derrota. No están viviendo esa vida abundante por pereza espiritual. Ten cuidado de no caer en la trampa de la pereza para no usar la espada del Espíritu. Entonces, esas son las estrategias que usa el diablo en esta sección. Pero ahora vamos a ver, número 2, prepárate en ponernos la armadura de Dios. Prepárate para la batalla, ser alerta y estar espiritualmente preparados. Pues, ¿cómo podemos estar alertas en esta área de la espada del Espíritu y estar preparados? Pues, primeramente, vamos a recordar que el diablo nos quiere robar de lo que está en este tesoro que el Señor tiene para nosotros, y Él quiere robarnos del poder de lo que es ejercer la espada del Espíritu, y Él quiere matar en nosotros ese deseo de usarlo en contra de Él y destruir nuestra voluntad, destruir nuestra capacidad de hacer y deshacer el reino del enemigo usando esta espada. Porque esta espada, ustedes quieren ver al diablo temblar, es cuando él ve un hijo de Dios que de veras sabe usar esta espada del Espíritu y lo combinas con lo que vamos a mirar la semana que viene de la oración. Olvídate. Vienen victorias que solo el Señor puede hacer en nuestras vidas, y terreno espiritual que hay que tomar, que el Señor va a tomar a través de sus hijos que están escuchando y siendo fieles al Señor. Entonces queremos ser parte de ese ejército. Amén. Entonces, miremos que hay que esforzarnos para conocer, o en otras palabras, estudiar la palabra de Dios. Miren lo que dice Juan 8:32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. No es suficiente tener la verdad. Ya vamos a mirar la palabra y lo que dice
En griego hay 3 palabras que se usan en referencia a la palabra del Señor. No es suficiente tener el grafe. Pues aquí tengo la Biblia, la pongo en mi carro, como, como que es un talismán. La tengo por acá, como un libro mágico. Y si lo tengo, nada me va a pasar. No es suficiente tenerla, hay que conocer. Y es el conocer que nos trae libertad espiritual, nos trae libertad de pensamientos equivocados, libertad de actitudes equivocadas, libertad de iras, libertad de maldiciones, libertad de muchas cosas que el diablo tiene muchos atados. ¿Ok? Pero es el conocer, hay que estudiar. Mire lo que dice Segunda de Timoteo 2:15, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Es lo único que importa es la aprobación del Señor, no del hombre. Y hay que esforzarnos, sé un buen obrero, ministro de la palabra, alguien que no tiene que avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Qué delicia cuando hay un estudio profundo de la palabra y se entrega a eso. Qué delicioso. Es como un chef que hace una comida, ¿va? Toma los ingredientes y los utensilios y combina ese olor fragante. Así es la palabra cuando un obrero, obrera en el Señor ministro, se esfuerzan, estudian y hacen ese plato. Es el Señor, obviamente, su palabra, pero ponen junto esos ingredientes del Señor y hay un banquete tan rico, delicioso del Señor, tan poderoso que llega hasta lo más profundo, que las personas dicen, quiero más, no menos, pero quiero más. Y qué horrible cuando no hay un esfuerzo a estudiar la palabra y se presenta eso. Las personas dicen, suficiente, no quiero más. Pero qué delicioso, qué delicia. Y nosotros debemos de esforzarnos para ser ministros de la palabra. Y no importa si estamos enseñándole a los niños, si estamos enseñándoles a adultos, hay que esforzarnos. Y para uno mismo, uno es el que más se beneficia. Es uno mismo comiendo de la palabra, llenándonos nuestro espíritu con la palabra. Cuando andamos débiles y flacos y, ay, ya no puedo y el diablo me anda tirando por ahí, es porque estamos débiles en el espíritu, no estamos estudiando, no estamos escarbando, excavando, sacando todo el jugo que hay. No haríamos eso con nada más. Si yo le invito a un restaurante de 5 estrellas y usted puede pedir lo que usted quiere, usted no va a tomar un poquito. No, vamos a querer probarlo todo. ¿Por qué no somos así con la palabra del Señor? Estudiándolo. Estudiamos tanto para otras cosas, para ser psicólogo, para ser abogado, licenciado, esto y lo otro, doctor. Y está bien, eso tiene su lugar. Pero hay algo que tiene más valor que la palabra del Señor, lo que me va a ayudar a determinar mi eternidad, mi destino eterno. Si este es el libro del Dios Todopoderoso Santo que voy a enfrentar un día cara a cara, no valiera la pena saber lo que dice y estudiarlo antes de ponerlo al lado y mejor mirar a Kim Kardashian o no sé qué, novela esto y lo otro. ¿Qué importa? Las cosas que eran importantes hace 20 años ahora no son tan importantes. El Y2K, el este y lo otro, que parecía tan importante. El último teléfono de iPhone, que 5 días la gente parado en fila y esa misma cosa. Ahora nadie la mira. ¿Por qué? Porque el único que no se marchita, que no cambia de valor es la palabra del Señor. Pero ¿cómo vas a saber si no lo pruebas por tú mismo? ¿Cómo lo vas a saber? Y mire qué más. Deja que Dios haga cirugía espiritual en tu alma diariamente. Hay que dejar que el Señor haga la cirugía. No nos dejamos. No nos dejamos. Mire lo que dice Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante,
filosa que cualquier espada de dos filos. Y las de dos filos son filosas. Penetra, mira, penetra en el alma y el espíritu, entre el alma y espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Wow. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Qué es esto del alma y espíritu? Pues el alma es tu personalidad, tus pensamientos. Es la parte que no vemos, el verdadero tú y yo. Detrás de todo está el verdad, la alma, es tú. Y esa parte todavía está caída. Y hasta el día de la glorificación, esa parte de la salvación, va a haber una batalla entre el alma, nuestra alma y el espíritu, porque ahora tenemos el espíritu de Dios. Si has nacido de nuevo y has confiado en Cristo, ahora vive el espíritu de Dios en ti y tienes un nuevo espíritu. Y hay una batalla entre esa alma y el espíritu. Y la espada del espíritu viene y corta. Y puede, aquí está el alma y aquí está el espíritu. Y hay cosas en el alma que no están buenas. Aun cuando somos cristianos, todavía hay más cirugía. La santificación sigue. El Señor sigue necesitando cortar. Pero nosotros tenemos que decir, Señor, corta. Aquí me pongo en la mesa, la sala, el quirófano. Tú haz la cirugía. A ver qué paciente es a la fuerza que le hacen cirugía. Si es a la fuerza, eso se llama un experimento científico y meten a la gente en la cárcel por años y años por hacer eso. Pero la cirugía, tú tienes que someterte. Lo mismo los hijos de Dios, hay que someternos a la cirugía espiritual del Señor. Mi mamá tuvo síntomas por un año horribles. ¿Por qué? Pues tenía un problema adentro. Y gastábamos dinero y nadie sabía. Y por fin un doctor dijo, no, el problema está allí adentro en el estómago, hay que mirar. Y cuando miraron adentro, miraron que tenía un tumor. Y hasta que le cortaron ese tumor, mi mamá no mejoró. Pero cuando lo hicieron, ¡boom!, mi mamá mejoró así. De la misma manera, el Señor tiene que revelar con el espíritu, esa espada del espíritu, ¡pum, pum, pum!, cortando ese negativismo, esas actitudes de envidia, esos enojos que destruyen, esos pensamientos del materialismo, de cosas de que nos han metido, de maldiciones de todo tipo. El Señor quiere cortar eso para que seamos saludables, para que vivamos esa vida abundante que Cristo. La gente cree que eso de la vida abundante es plata, es dinero, es mucho más. Es abundancia en el alma. No es ser pobre de alma. Qué triste cuando la persona es pobre de alma. Es mejor ser pobre de banco y rico de alma que lo al revés. Pero el Señor tiene que hacer esa cirugía. Y duele a veces. El pulir duele, pero nos trae vida abundante y vale la pena, ¿no? ¿Cuántos de nosotros en la vida real nos han tenido que hacer algún tratamiento que nos duele en el momento, pero nos trae alivio y vida? Y estamos dispuestos. Entonces, ¿cuánto más en lo espiritual? ¿Cuánto más en lo espiritual queremos esa vida abundante que podemos decirle, Señor, me humillo, corta lo que no pertenece, relaciones que no pertenecen, pensamientos, ideologías, corta, Señor. Quiero ser más como Cristo cada día. No quiero darle lugar a Satanás. Y mire Salmo 119:11, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¡Wow! El estudiar la palabra nos trae a un lugar de atesorar. Yo quiero atesorarla y no solo es memorizarla porque es bueno memorizar la palabra, pero atesorarla es que la tienes. Porque van a haber momentos en la batalla de la vida que no vamos a tener el papel enfrente, no vamos a tener ni el teléfono, lo que sea, ni nadie. Vamos a solo tener la palabra que hemos atesorado y es de esa palabra que el Espíritu va a venir y ¡fra!, contra el enemigo. En el nombre de Cristo, ¡fra!, ya estuvo con esas mentiras, ya estuvo con eso que te agarraste. En el nombre de Jesús te echo para afuera. Y esas mentiras, aquí solo tiene lugar Cristo. Gloria a Dios.
y seguimos. Hay tres palabras que se refieren a la palabra de Dios en el griego, en el Nuevo Testamento. Y para ser alertas y estar espiritualmente preparados, hay que entender las tres. Grafe se refiere a la palabra escrita. Ese literalmente es el libro donde vienen las palabras. Y de nuevo, no hay que tratar esto como un talismán. Sí es la palabra de Dios, hay que respetar, pero no porque lo tengo en el carro o tengo 100 Biblias. Puedo tener 100 Biblias, pero si están colectando polvo, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve? Es simplemente el grafe, es esto, que físicamente está la palabra. Pero hay otro término, que es el logos. Es el mensaje en lo que está contenido, lo que está entendido de la palabra de Dios. Y obviamente el logos máximo es Jesús, porque Juan 1 dice en el principio estaba el verbo. En español dice verbo en vez de palabra, en inglés dice palabra. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pero esa palabra verbo en el griego es logos y Cristo es la personificación, es la palabra viva, el verbo, la acción de la palabra. Y conocer a Cristo es conocer la verdad. Yo soy la verdad, la vida, el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces nosotros, el logo es la parte de entender. Cuando vamos al templo y escuchamos el mensaje y decimos, wow, nunca había escuchado eso. O escuchamos algo y es diferente a lo que pensamos y nos choca y dice, oh, wow. Yo no sé si me gusta eso, pero venimos a un entendimiento de la palabra. Ese es el logos. Pero esta es la parte súper mega poderosa. Esa parte es importante también, pero es el rima. El rima es la palabra declarada y usada. Es el rima cuando ya empezamos a volar cosas del enemigo. Boom, 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 boom. Cortar esas mentiras, esas dudas, esa inseguridad, esa pereza espiritual, todo eso, ya no más, porque tenemos rima, el uso de la palabra. Ya vamos a ver ejemplos de Jesús y el rima usando eso. Y esto viene a lo último del mensaje. Para ponernos la armadura de Dios hay que ponernos la armadura, ponerlo en práctica en nuestra vida. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? La espada del Espíritu. Vamos a poner, ¿no?, esta parte del rima. Pues vamos a declarar la palabra de Dios en nuestras vidas, usarla activamente. Hay que declararla, hay que compartirla, declararla, a veces hasta en voz alta. Hay que declarar esa palabra cuando el enemigo está atacando. Hay que compartirlo con personas que están en oscuridad, con amor y respeto. El diablo tiembla cuando el Hijo de Dios sabe usar y sabe hacer el rima en el nombre de Jesús. Y Jesús nos da el ejemplo en Mateo capítulo 4, después de 40 días que él estuvo en el campo, él estuvo sin comer. Imagínense lo débil que se sentía el Señor. Y vino el diablo para tentarlo en ese momento y le dijo, ¿por qué no tomas estas piedras y lo haces pan? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no lo haces pan? Y esa es la tentación. La forma se ve diferente, pero la tentación para nosotros, ahí está. La tentación es que tú y yo tenemos una necesidad. Y la tentación del diablo es, en vez de dejar que Dios vaya a satisfacer tu necesidad en la manera que Él quiere, en el tiempo que Él quiere, como Él quiere, tú no tienes que esperar a Dios. Lo puedes hacer con esta otra manera. El diablo quiere que busquemos otra manera de satisfacernos nuestras necesidades. Y Dios sabe nuestras necesidades. Y Él quiere que tomemos un shortcut, por decirlo así. No voy a ir a largo plazo, voy a hacer algo al rapidín, al microondas. Quiero ya lo quiero y lo quiero ya. No importa la regla que yo quiebre, no importa que no estoy dependiendo de Dios, no importa que estoy dependiendo de algo oculto o satánico, con tal que lo tenga ya. Pero miro cómo Jesús
contestó. Mira el rima del Señor Jesús. Mateo 4:4. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Rima. Jesús le dio duro. En otras palabras, dependemos de Dios, no del hombre, no de esto, no de lo material. Dependemos más de la palabra de Dios de que cualquier otra cosa. Ni del bolillo o lo que sea, la mantequilla, el aguacate, la yuca y chicharrón. Más necesito la palabra del Señor. Él es la fuente de todo. Él es la fuente. Y no, rima. Y vamos a ver claramente, aleluya, claramente, ahora en el 7. Y antes de leer el 7, entonces el diablo, ¿qué hizo? Él le dijo, ok, ahora te voy a llevar a la parte más alta del templo. Y le dijo a Jesús, tírate. Y como dice la Biblia, dice que antes que tu pie toque el suelo, los ángeles te van a recoger. Mira cómo el diablo tuerce la Biblia. Toma las cosas afuera de contexto. No tiene armonía con lo demás de la Biblia. Qué peligroso, ¿no? Y Jesús le dice, no. Mire lo que dice la palabra del Señor. No, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Perdón, ese no es el versículo. Voy a leerse el 7. Aquí hay un error. No hay problema. Por eso tenemos nosotros nuestro grafe. Vamos a ir a Mateo capítulo 4. Versículo 7. Por eso hay que conocer la palabra del Señor. Dice, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba el Señor tu Dios. No pondrás a prueba el Señor tu Dios. Entonces el diablo viene con la misma tentación hoy y lo está haciendo de esta forma. Con gente que dice, oh, yo tengo fe. Yo no tengo que escuchar a las autoridades. Yo no tengo que hacer lo que dice. Yo tengo fe y mi fe me permite hacer lo que yo quiero. Eso no es fe, eso es abusar. Eso es una varita mágica que me deja hacer lo que yo quiero. La fe es confiar y obedecer al Señor. Esa es la fe. Y el Señor Jesús dice, no pongas a prueba a tu Señor con tus tonterías en el nombre de fe que me voy a tirar y que Dios me va a agarrar. Porque a la fuerza Dios tiene que hacer algo porque a mí se me ocurre hacer una locura. No, Dios no te tiene que rescatar de tus locuras. Jesús dice, no pongas a prueba el Señor. Cuidado con eso de abusar de la fe y usarlo para hacer cosas que no son correctas. No son correctas. Y después de eso, ¿qué hizo el diablo? El diablo dijo, mira, venite, si tú te inclinas y me adoras, yo te doy todas estas riquezas, todo este poder, te lo voy a dar. Y la tentación viene todavía igual. El diablo dice, mira, ponte antes del altar del dinero, adora el dinero. O ponte antes del altar del sexo o el placer, o ponte antes del altar de la tecnología, el conocimiento, y adora. Y mira todo lo que vas a conseguir. Pero ¿de qué nos sirve ganarnos el mundo y perder nuestra alma? Mira cómo el Señor Jesús le contestó en el 10. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Lo mismo tenemos que hacer. Salite de aquí, Satanás, porque yo quien adoro es el Señor. El Señor viene primero antes cualquier cosa. Cualquier cosa. Y no voy a permitir que algo, el dinero, la tecnología, el conocimiento, el materialismo, una casa, un carro, venga antes del Señor. Si no, el Señor no lo quiere. Si el Señor lo quiere para mí, Él lo va a proveer. Si no, yo no me voy a perder la cabeza por cosas. Quiero enfocarme más en adorar a nuestro Señor. ¿Y sabe lo que pasó inmediatamente después de eso? Se fue Satanás. Mire el poder de la palabra. Mire también
Sométate a la palabra de Dios. Sométate a la palabra de Dios. Dice Santiago 4:7, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de nosotros. No hay mejor manera de someternos al Señor que a través de su palabra. Señor, yo voy a tomarte a tu palabra. Yo no necesito ir al seminario para saber que cuando tú hablas, Señor, tú hablas de verdad. Y yo tomo tu palabra en serio, Señor. Yo no necesito ser convencido por científicos y no sé quién. Yo quiero ser convencido por ti, Señor. Me quiero entregar a tu palabra. Me quiero someter. Cuando nos sometemos a Dios, venimos a ese lugar de humildad, podemos resistir el diablo. ¿Por qué? Porque miramos claramente las hazañas, las estrategias de él. Y podemos resistir en el poder del Señor. No en nuestro poder, en el poder. Si no nos sometemos al Señor, no vamos. Y si no nos sometemos a la palabra, no nos vamos a someter a Dios. ¿Y qué hace el diablo cuando eso sucede? Nos sometemos al Señor a través de su palabra y lo resistimos, se va. ¿Por qué? Él va a otro lugar más fácil. Más fácil. Él sabe que la batalla con nosotros no va a poder. Porque el Señor, le hemos dado lugar al Señor. Mire lo que dice claramente en Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Y luz para mi camino. Qué lindo cuando nosotros tenemos esta actitud de poner la palabra primero. La palabra nos va a guiar. La palabra nos va a alimentar. La palabra va a ser todo lo que yo necesito en mi vida. Gloria al Señor cuando ponemos primeramente la palabra del Señor. No sé lo que pasó con mi tecnología, pero yo confío que la luz de la palabra nos puede iluminar en cualquier situación que estemos enfrentando. No te desmayes. Hablamos de estudiar la palabra de Dios anteriormente y se me pasó por la mente algunas cosas que quise mencionar. Estudiar la palabra es tomar tiempo, es escarbar. No lo podemos hacer a lo ligero. Quiero animarnos que tomemos más tiempo cada día para estudiar. Tú no estás estudiando la Biblia si no tienes un papel y pluma con tu Biblia para anotar lo que el Señor te está enseñando, ver las conexiones, o por lo menos tu computadora, si quieres usar tu computadora, tu tablet, tu teléfono. Pero si no estás anotando, no estás estudiando. Si no estás orando antes de estudiar, no estás estudiando. Necesitamos la iluminación del Señor. Si no estamos haciendo preguntas del contexto. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? ¿Cuál es el contexto inmediato? El pasaje anterior, el pasaje después, el contexto del capítulo, del libro, del testamento, de la Biblia, para buscar una armonía. Si hay una contradicción es por nosotros. La Biblia tiene armonía. El Evangelio es las buenas nuevas y desde el principio al fin la Biblia está apuntando hacia Cristo, el centro del Evangelio. No se trata de nuestros esfuerzos, se trata de Cristo. Y regresar una y otra vez al Evangelio. Por eso algunos cristianos se sienten tan derrotados. Están olvidándose del Evangelio. Y ahora se han inventado otro Evangelio que es la fe más ciertas obras. Eso es de Satanás. El Evangelio es la salvación por gracia a través de fe en Jesús. Finitus. Finitus. Descansar en Cristo. Pero el diablo quiere sacarnos de ahí, sacarnos de la verdad y hacer preguntas de la Biblia. ¿Qué nos enseña este texto de Dios? ¿Qué nos enseña acerca de nosotros? ¿Qué nos enseña? ¿Qué promesa? ¿Qué advertimiento? ¿Cómo aplicar? El quién, el por qué, el dónde, el cuándo. Hacer esas preguntas como detective en buscar la palabra del Señor. Y el Señor nos va a dar tanto. Más que conocimiento, nos va a dar esa fuente espiritual, esa agua viva, que no vamos a tener sed más, porque el Señor nos va a llenar.
Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias por tu palabra, por la espada del Espíritu, y llévanos, Señor, a ese lugar de rima, de usarla activamente en nuestras vidas, de estudiar tu palabra a serio, Señor, de llenarnos con tu palabra, someternos a tu palabra. Señor, ayúdanos a nombrar esas estrategias del diablo y rechazar esa pereza espiritual, Señor, esa indiferencia a la Biblia, esa ignorancia, rechazar todas esas cosas y, Señor, recibir de tu palabra, ser alumbrados, llenos a través de tu palabra, entender, Señor, que necesitamos el logos, el entender tu palabra y también rima, Señor, usarla activamente y especialmente contra Satanás. Ayúdanos, Señor, en todo esto a través del poder de tu Espíritu. Ayuda a todos los que están escuchando, Señor. Bendícelos a cada uno. Y, Señor, pedimos por la salvación de alguno que nos ha entregado a ti. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Espero que ha sido de bendición para ti. Y si ha sido así, gloria al Señor, con mucho amor desde mi corazón a ustedes, su servidor. Que el Señor los siga bendiciendo, ayudándolos, guiándolos y ayudándonos a vivir usando esa espada del Espíritu contra el enemigo, y de mucha bendición para el pueblo de Dios y nuestras familias y vecinos, etcétera. Y hasta la próxima vez, por favor, cuídense mucho. Abrazos.